buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa Conversando con Benedicto. Y ya ahora, habiendo comenzado este año 2011, quiero señalar algunos de los principales pasajes que ha dicho el Santo Padre, tanto con motivo de la recepción de cartas credenciales al embajador italiano, como algo que está en el contexto de su pensamiento y que tiene su punto principal en la encíclica Caritas in Veritate. Veamos entonces las imágenes. El Santo Padre en la encíclica Caritas in Veritate concluye con esta frase clave de su pensamiento: sin Dios el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo que nos hace saber: sin mí no podéis hacer nada. Les recuerdo también que el Papa en su momento, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, había señalado, para que vean la coherencia de su pensamiento, que la raíz de todos los problemas pastorales es, sin lugar a dudas, la pérdida de capacidad de percepción de la verdad que va lado a lado con el enceguecimiento ante la realidad de Dios. Es digno de señalarse cómo interactúan aquí el orgullo y la falsa humildad. Luego, el Papa dice: el bien y la verdad son inseparables entre sí. Es un hecho que solo hacemos el bien cuando estamos en armonía con la lógica interna de la realidad y de nuestro propio ser. Y por último, el Papa, al recibir al nuevo embajador de Italia ante la Santa Sede, dice: la dimensión religiosa favorece el auténtico progreso del país y por ello es necesario tutelar su papel en el ámbito de la esfera pública. El embajador italiano, al presentarse, había señalado que incluso los espíritus laicos más intransigentes no pueden negar de hecho este papel único que la fe y la religión deberían tener en la gobernanza y que permita tanto al creyente como al no creyente invocar la coherencia entre ética y política. A propósito de esto, el Papa se refirió al intento de eliminar de los lugares públicos la exposición de los símbolos religiosos. Bien. Y entonces, vistas estas imágenes, queremos comentar con ustedes todos estos aspectos que tienen que ver con la política y con la vida social y que están presentes de alguna forma en la vida de las familias. Como ustedes saben, nuestro programa Conversando con Benedicto depende del programa Padres de Familia, cuyo propósito principal es mostrar precisamente la vida de la familia en la sociedad. Para hablar de estos temas, invité al doctor Luis Seligman, que es doctor en Derecho Constitucional y especialista también en Derecho de Familia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, y entonces queríamos, aprovechando de tus conocimientos, reflexionar desde el punto de vista del derecho y como padre de familia, de esta realidad que empieza a señalar el Papa en el ámbito político, porque nosotros hemos hablado acá del tema de la homosexualidad, del tema del derecho a la vida, de los ataques a la familia, pero esto hay que verlo en un contexto. Hay un contexto propio, que es el que el Papa acaba de mencionar con perfecta certeza, y que no se desprende para nada, no deshabilita el mundo religioso del mundo natural. Eso es lo que dice el embajador, concretamente. Muy interesante la cita, no la había visto antes. Bueno, porque es reciente. Claro, no se puede separar una cosa de la otra. El mundo natural nos da, o la filosofía natural, o la razón natural nos da la necesidad, nos propone la necesidad de seguir siempre de cerca a la verdad. Sí. Porque si no nos convertimos en racionalistas. Sí. La política hoy en día se ha convertido en un arte de racionalistas, sí, y sobre todo de sofistas, sí, de grandes sofistas, hombres sin ninguna preparación, que se vuelcan hacia cualquier rumbo, sin ningún tipo de orientación, que no es la verdad, por cierto, eso, porque lo que necesitan es estar siempre en la cúspide. Lo importante es la cúspide, no es el bien común, que ese es el gran problema moderno de la política, ese relativismo. Ahora, el Papa hace hincapié en que cuando desconocemos la verdad, entonces se pierde el sentido de todo. Y absolutamente. Para el tema de la familia,
Yo me encargo varias veces de señalar cómo el Papa insiste en la verdad de la familia. Y la verdad de la familia es que está compuesta por un hombre y una mujer, entre otras cosas, sí, que implica un pacto permanente y perpetuo entre un hombre y una mujer que deciden constituir una familia, que tiene que estar abierto a la vida. Todo eso está en cuestión. Sí, está en crisis además, porque, bien decís eso, y lo ha señalado el Papa en ese texto que has leído, lo que el intelecto ve como verdadero, la voluntad lo ve como bueno y lo apetece como bueno. En definitiva, lo persigue como bueno. Y el hombre no puede librarse de esta estructura intelectual y volitiva que le es connatural. Es algo congenial con el ser humano obrar así. Obra así o no obra de ninguna manera, obra bajo razón de bien. Apetece aquello que está bueno, pero esa bondad de las cosas se las presenta la razón. ¿Cómo le va a presentar como bondad, como cosa buena, algo contra natura, algo que en sí mismo es una cosa maligna? Pero el hombre es capaz, desgraciadamente, de torcer aquello que es el resultado neto y natural de su razón y presentar como bueno algo que es esencialmente malo, como por ejemplo la homosexualidad. Es mala, bueno, es mala, es perversa. La sodomía es un pecado gravísimo. Claro, pero ahí tocás justo uno de los puntos que me parece que, por lo menos lo veo con gran preocupación, que es que se trata el tema como que fuera una cuestión religiosa, que está mal el matrimonio homosexual porque la Iglesia lo dice o porque la religión lo dice. ¿Esto es así? Los que impugnan el criterio religioso tienen razón, lo ven desde un punto de vista religioso. Para ellos es un problema religioso. Nosotros lo vemos, siempre hemos hecho la diferencia los católicos y sobre todo la gente que tiene una formación más tradicional, más occidental, digámoslo así, grecorromana, por ponerle algún nombre, nombres que son solamente designaciones genéricas. Nosotros lo vemos más como algo separado que viene desde la ley natural, está impuesta por la ley natural. La fecundidad exige al varón y a la mujer. No existe otro tipo de fecundidad. Sí existe la fecundidad de botella, llamémosla así, o sea, in vitro. Sí, cómo no, pero requiere un varón y una mujer en última instancia. Siempre vamos a volver a lo mismo. Pero se puede trastornar todo esto, como decíamos hace un instante. Es decir, yo puedo decir, por odio, por desconocimiento. ¿Por desconocimiento? ¿Sería posible? ¿Yo puedo desconocer que el varón y la mujer son los únicos aptos para tener hijos y descendencia? No, no lo puedo desconocer. Entonces, ¿qué hay? Una dimensión religiosa en el mal. Y eso se llama, con el nombre de satanismo, si yo mal no recuerdo. Claro, pero vos decís eso e inmediatamente ya estoy viendo a los impugnadores que están en todos los canales de televisión, en todos los medios, y además el silencio de otros medios para decir, bueno, hagamos un debate como corresponde, sin trampas. Te dicen, no, si usted me impugna me está discriminando, porque usted pertenece a una minoría religiosa católica que quieren dominar el poder y entonces nos imponen esa... De todo lo que hemos visto en materia de discriminación, los que más tendríamos cierto derecho a protestar seríamos los católicos, creo. Porque somos los que hemos sido apartados, inclusive de los debates, precisamente porque nuestros argumentos serían fundados solamente en la fe, lo cual no estaría mal de por sí, al contrario, estaría muy bien. Pero además están fundados en la razón natural, lo cual está, para ellos, supuestamente mucho mejor. Pero se nos aparta precisamente por ello. Vale decir que la discriminación se ha practicado principalmente con nosotros. Uno cuando discrimina no hace algo malo, hace algo bueno, porque quiere decir que lo que hace es separar una cosa de la otra. Eso es discriminar. Pero ellos mencionan la discriminación como si fuese un apartamiento injusto de alguien de una actividad que la merece o le es debida. Nosotros podríamos participar en un debate. ¿Por qué no estamos en un debate? ¿No hemos sido llamados? Yo no leí un párrafo, pero que tiene relación con lo que estás diciendo, del Papa, en su momento el cardenal Ratzinger, que decía: el orgullo motiva al hombre a emular a Dios, a creerse capaz de entender los problemas del mundo y construirlo de nuevo. En la misma medida surge la falsa modestia que sostiene la idea de que es del todo imposible que Dios se preocupe de los hombres y llegue a hablarles. El ser humano ya no se atreve a aceptar que es capaz de reconocer por sí mismo la verdad. Exacto. Entonces ahora nosotros podemos construirnos una verdad y decir, la familia como se la concibió habitualmente es una cosa del pasado. Entonces ahora puede estar compuesto por dos mujeres, por dos hombres. Podemos invertir los términos. Y si en una familia para concebir, ¿cómo es? No tenemos futuro. Entonces yo hago una especie de retruécano de tu frase.
¿Cómo tengo un futuro si no tengo una familia para concebir, una familia tradicional, una familia del pasado, como dicen ellos? ¿Qué tengo? Y dicen, no, bueno, nuestra intención, dicen algunos, debates que hemos participado muchos de nosotros, no son debates, son charlitas modestas. Ojalá hubiera algún debate importante sobre esto. Nosotros no pretendemos eso, pretendemos realizar nuestra vitalidad, nuestras ansias vitales, o no sé, llamémoslo como sea. Bueno, si cada cual quiere hacer de su anatomía un florero, puede hacerlo. Eso nunca fue un problema grave entre nosotros, porque no tenemos una moral hipócrita. La moral hipócrita, la moral farisaica, eso es típico del protestantismo, no es nuestro. Eso no es para nada nuestro. Hasta el protestantismo se ha dado cuenta de que esa moral no funcionaba, con su puritanismo decimonónico, digamos, que fue una exacerbación de ciertos principios mal comprendidos, y hasta lo han abandonado ellos. Pero, ¿y qué nos queda entonces? A nosotros una moral verdadera que no es acatada. ¿Por qué no es acatada? Por esa soberbia que dice el Papa. Entonces yo puedo volver a construir toda la comunidad, y volvemos a la política, sobre la base de mi torre de Babel. ¿Por qué? Porque yo puedo. Yo puedo modificar la naturaleza. El hombre puede modificar la naturaleza, el hombre no puede modificar la naturaleza. Ahora, lo primero de todo que hay que comprender es eso, no se puede modificar la naturaleza. Pero entonces veámoslo en sentido positivo, porque el Papa señaló, la dimensión religiosa favorece el auténtico progreso del país y por ello es necesario tutelar su papel en el ámbito de la esfera pública. Hoy estamos al revés. Hoy estamos al revés, patas para arriba, por infinidad de motivos, inclusive por motivos de desajuste con nuestra ley fundamental, estamos patas para arriba. Uno de los puntos a ver, ¿en qué motiva eso? Bueno, habría que ir por partes. Claro. Un punto es que el país está gobernado por una oligarquía que se ha autoerigido en única representante y autoridad posible. Desde la reforma del 94 ya no existe más un sistema propiamente democrático, sino un sistema bastante antidemocrático, por medio del cual los partidos políticos se han constituido en una oligarquía. Eso está en la Constitución del 94, o sea, es innegable. Tienen el derecho exclusivo de presentación de los candidatos que excluye cualquier otro medio. Por ejemplo, los medios populares, que podrían ser corporaciones, sociedades, asociaciones, están absolutamente excluidos. Inclusive la Constitución del 94 tiene algunas disposiciones que no existían antes en ningún texto, ni constitucional ni legal, que impiden que las consultas populares puedan versar sobre temas muy importantes, como por ejemplo legislación penal, impuestos y reforma constitucional. Acá lo que se ha eliminado es la razón y la sensatez de la política. ¿Qué es lo que dice el Papa? Al apartar la fuente de la razón, que es el intelecto humano ordenado hacia su fin específico, que es Dios. Yo lo aparto y entonces lo que tengo es cualquier cosa, porque del error se sigue cualquier cosa. El Papa, que lo señalamos en el programa anterior, citando a Alexis de Tocqueville, decía que la construcción de la democracia en Estados Unidos fue posible porque había principios morales comunes que los aceptaba la sociedad. Eso es clarísimo. En el caso de los norteamericanos es clarísimo, sí. ¿Y en el caso nuestro? En el caso nuestro lo fue, pero la tergiversación proviene, en mi juicio por lo menos, de un desbarajuste nacional muy grande ocurrido a lo largo de los últimos 150 años, digamos. Toda la historia. No es toda la historia, pero es una parte fundamental de nuestra historia política, donde la política perdió su razón de ser. Dejó de ser esa prudente solicitud por el bien común para convertirse en que el partido P es una banda de chorros, una mutual de delincuentes. El partido R una mutual de incompetentes que se defienden entre sí. La izquierda, en general, lo que hace es llevar su resentimiento y sangre, es lo único que busca, dentro de una visión materialista y ramplona de la realidad. No puede salir de su propia trampa, es incapaz de salir de su propia trampa. Entonces se tiene que agotar en resentimientos, en veneno, en venganzas, en revanchas, que es lo que estamos viviendo hoy en día.